quiero compartir una lección de Jim Quick que tuve ayer, que me pareció muy interesante sobre por qué nos da sueño leer o por qué nos parece aburrido leer. Y tiene mucho sentido. Am, Cuando aprendimos a leer, estábamos en la preprimaria o en la primaria y nos enseñaron a leer por palabras, y nos enseñaron a leer en nuestra cabeza. Entonces este proceso de leer por palabras, pues está bien, o sea, estábamos aprendiendo el significado de las palabras, estábamos aprendiendo cómo pronunciarlas, entonces tenía, digamos, otro propósito. Y nuestro cerebro estaba en este pleno desarrollo. Pero una vez que conocemos, dominamos el significado de las palabras, entonces no tenemos que leerlas, que pronunciarlas para comprenderlas. Y eso es importante. Em, Está comprobado que cuando vemos de manera visual la forma de una palabra, la entendemos. O sea, cuando tú lees para, por, de, alto, puerta, o sea, no necesitas pronunciar la palabra puerta para entenderla. Tú ves la palabra y entiendes la puerta y ya está, te la imaginas, ¿no? Y inclusive en cuestiones de conceptos, cuando hablamos sobre un concepto más complejo, no tienes que pronunciarlo para que tu cerebro extraiga toda la información y tengas la comprensión de ese concepto. Entonces aquí lo que me hizo mucho sentido fue que después de la primaria jamás volvimos a tener un curso de lectura. Y es importante porque nuestro cerebro, ya que dominó estas palabras, entonces funciona a una velocidad distinta. Y es como, pues, nuestro cerebro es una supercomputadora, digámoslo así. Y es como si a una supercomputadora le dieras palabra por palabra. ¿Qué pasa si yo hablara así? O sea, aburrirías, apagarías esto, empezarías a ver tu celular, a divagar. Y eso es lo que pasa cuando leemos. Entonces, cuando leemos, leemos palabra por palabra. Y entonces nuestra supercomputadora, entre cada palabra, se va. Se pierde, pregunta, se empieza a preguntar mil y un cosas porque tenemos 70,000 pensamientos al día en promedio. Y entonces, pues nos distraemos y nos dan una palabra por palabra. Y otra cosa que me hizo mucho sentido es que cuando manejamos, por ejemplo, si manejamos a una velocidad muy baja, tenemos la capacidad, no recomendable, pero tenemos la capacidad de incluso agarrar el celular o de maniobrar el estéreo o de voltear y platicar con alguien, ¿sí? Pero cuando manejamos a una alta velocidad, no hay otra cosa en tu mirada, en tus sentidos, que el camino, que si sale un obstáculo lo puedas evadir. Entonces, no estás viendo el celular, no estás haciendo otra cosa más que en el volante, viendo hacia adelante y observando todo lo que pasa alrededor, o sea, porque estás viendo así, ¿no? Pero es una súper enfocada. Entonces, lo mismo pasa con tu cerebro. Cuando tú lees a una velocidad muy lenta, tu cerebro va a divagar, el enfoque se va a olvidar. Pero cuando tú le das ese límite de velocidad que le metes así al máximo, entonces en vez de que tu cerebro no lo comprenda, lo va a comprender mejor. Pero nos da miedo meterle esa velocidad. Lo que necesitamos es meterle esa velocidad y cada vez aumentar más la velocidad. Por eso es lo que se llama velocidad, lectura veloz o lectura dinámica, que son metodologías para leer más rápido. Pero todo se basa en creer que podemos leer más rápido, porque ya les dije, o sea, esta misma analogía sirve para todo. Y bueno, algo también de lo que menciona aquí Jim es de la subvocalización. Entonces, cuando aprendimos que estábamos más pequeños y nos decían lee en tu cabeza, internalizamos esa voz y como les dije, no necesitamos pronunciar cada palabra para entenderla, pero ¿dónde utilizamos la subvocalización? En aquellas palabras, en aquellos conceptos que todavía no, que son nuevos, todavía no los comprendemos al 100% y entonces los estamos internalizando, los estamos haciendo propios. Pero una vez que ya los tienes, entonces, ¡pum!, te vas. Entonces, algo de lo que se recomienda mucho y que yo les agradezco a mis papás que me pagaron un curso de 15,000 pesos para aprender a leer más rápido y que noto la diferencia cuando leo con alguien más. Y aún así me he bajado
el rendimiento, pero esto me está sirviendo para acelerarlo mucho. Otra vez. En la metodología que utilizan los niños de leer con un apoyo visual que es tu dedo o un lápiz sirve bastante porque somos seres visuales. Entonces, si tú señalas a algún lado, tu cerebro va a poner el enfoque en eso donde estás. Y lo que necesitas es hacer que tu dedo vaya rápido, rápido y poniéndole como exigencia. Si tus ojos van más rápido que tu dedo, entonces ya no necesitas el dedo. Pero si no, esa es la mejor manera de empezar, poniéndole que el dedo sea tu soporte. Y una vez que lo superas, listo, no necesitas más el dedo. Otra cosa es que la regresión, es un tema muy común. Estamos leyendo y a la mitad del texto, ¿qué? Y nos regresamos. ¿Qué? Y nos regresamos. Olvídate la regresión. Lo que tienes que hacer es leer el texto hasta el final y cuando llegues al final preguntarte si lo entendiste y preguntarte qué fue lo que no entendiste. Y entonces volver a empezar, pero no a la mitad y regresarte, no, terminas todo el texto y entonces te preguntas qué fue lo que no quedó claro. E inclusive una cosa de la regresión es que cuando releemos todo, estamos leyendo cada una de las palabras, o sea, palabras conectoras que son relleno, que ya las comprendemos. Más bien lo que estamos buscando es tal vez 2 o 3 conceptos que por ahí no los entendimos y entonces necesitamos volver a leer esos conceptos o entender el significado del concepto en ese contexto para poder comprender todo el texto. Entonces, más bien es una cuestión de análisis más que de leer. Y ahí es donde tenemos que ser como muy conscientes de ello. Y bueno, por último, 2 pro tips, que es que antes de iniciar una lectura nos preguntemos por qué queremos leer eso y qué importancia tiene para mí o para ti leer este texto, ¿no? ¿Qué es lo que busco de este contenido? Cuando tú agarras un libro, empieza desde lo general, ¿por qué quiero leer este libro y qué información busco de este libro? Y de ahí cuando te vas sección por sección o capítulo por capítulo, llegas al capítulo y te preguntas, ¿qué es lo que busco en este capítulo? Y eso es importante porque cuando haces esto, es como si le pusieras un filtro a tus ojos. Y entonces tus ojos van a destacar la información dentro del texto que te va a llevar a responder esas preguntas. Si tú no tienes una pregunta, estás leyendo completamente todo sin una guía. Y por eso es importante ponerle este tipo de filtros. O sea, nuestro cerebro sí funciona como un sistema de información. O sea, o más bien, los sistemas de información son basados en cómo funciona nuestro cerebro. Quien diseñó los sistemas informáticos no los diseñó, pues, no sé, caído del cielo, sino fue el análisis de los procesos internos de la toma de decisiones y de la comprensión de nuestro ambiente basado a un sistema computacional, un sistema informático. Entonces, esta analogía tiene mucho sentido porque los sistemas informáticos están hechos lo más parecido a cómo funciona el cerebro humano. Y bueno, y lo segundo es de que cuando termines de leer, al final de la lectura, te hagas nuevas preguntas. Si comprendiste, qué es lo que comprendiste y qué es lo que te faltó comprender o qué fue lo que no encontraste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes para que sepas si pues en esta sección no la vas a encontrar, tal vez, y entonces te ahorras leer toda una sección, por ejemplo, o tienes que releer unas cosas. Y bueno, entonces, por último, es importante que sepamos que si queremos comprender más, necesitamos hacernos más preguntas. Esa es la clave, hacernos más preguntas. Conforme nos hagamos más preguntas, vamos a entender también cómo mejorar hacer preguntas. Y va a mejorar eso en todos los sentidos cuando queramos aprender algo, cuando queramos hacer una conversación, porque se basa en esta interacción entre qué es lo que quiero conocer. ¿Sí? Bueno, esto fue de esta parte de Jim Quick. Y estamos Ana y yo leyendo el libro a distancia. Y voy a ir sacando algunas como actualizaciones de esto y compartirles también algunos lugares en donde puedan hacer como test, como pruebas de lectura veloz
y tal vez como algunas metodologías de cómo mejorar, pero esto es importante. Entonces, si tienes alguna duda adicional de esto, pues escríbela y por ahí pues lo podemos resolver. Bonita noche.